Wilson Ferreira Aldunate, su alejamiento físico del Uruguay en 1973 es aún hoy motivo de controversia. ¿Cuáles fueron los motivos de aquella decisión? Mire, yo en primer lugar desearía rectificarle algo de la pregunta misma. Yo no estoy demasiado seguro de que esto siga siendo motivo de controversia. Creo que lo fue en un momento determinado, pero que luego los hechos se encargaron de demostrar claramente dónde estaba la razón. Creo que un hombre que ejerce una actividad política en posición de responsabilidad tiene el deber de elegir los caminos que más convengan a su partido y a su país, que es casi decir lo mismo porque se milita en un partido porque se cree que es el mejor instrumento para el servicio de la patria. Yo en aquel momento tuve que elegir entre permanecer en mi país. Hice un pequeño intento frustrado de dirigir desde la clandestinidad un partido político democrático y descubrí que era absolutamente imposible porque viven de la publicidad. Nosotros no tenemos células ocultas, sino que pintamos el nombre de nuestra gente en las paredes. Y cuando eso se demostró imposible, me vine a la Argentina. Respeto mucho, bueno, el camino que eligieron otros, creo que también fueron eficaces, pero creo que yo lo fui. Yo elegí el camino de Gutiérrez Ruiz, el camino de Michelini, y lo elegí en buena compañía, en maravillosa compañía. Tuvimos la desgracia de que ellos, bueno, quedaran. Sí, hoy no estén con nosotros. Y yo soy un sobreviviente. En fin, creo haber recorrido el mundo tratando de aproximarme a tantas decenas y decenas de miles de compatriotas que están cultivando el exilio, la nostalgia como una flor exótica, regándola amorosamente todos los días, pensando en la pequeña patria lejana, en la esperanza, yo diría en la seguridad de volver, una seguridad que comparten aún los que desdichadamente no podrán volver. Pero en fin, simultáneamente haciendo labor política, tratando de crear solidaridades para el Uruguay democrático, tratando de, bueno, de pelear la cosa en un campo en que creo haberme movido con eficacia. ¿Y el retorno, Ferreira? El retorno, usted me permitirá que yo la primicia se la dé a mis compatriotas en una reunión que tenemos prevista para el próximo 28 en un local de la Federación de Box aquí. ¿Eso sugiere que hay fecha? Bueno, sugiere que allí yo le diré a mis compatriotas qué es lo que va a ocurrir conmigo en un futuro cercano. Y no digo más que eso porque tampoco quiero destruir la expectativa natural de un acto que queremos que sea fervoroso. ¿Cuál es el propósito de la reunión con los dirigentes de la mayoría del Partido Nacional? En fin, hoy ya ha mantenido algún contacto, los mantendrá en el correr de las horas. Y naturalmente, bueno, el propósito es, bueno, el propósito natural de toda actividad política. Un partido vive del contacto entre sus dirigentes y el contacto aún con sus elementos de base, ¿no? Bueno, es el ejercicio normal de la actividad política. ¿Es otro Ferreira Aldunate al de 1971? Uy, es otro, sí, tiene unos años más que aquel. Un montoncito de experiencia mayor, ha sufrido mucho. El exilio es una cosa terrible, realmente terrible, porque a veces he dicho que los griegos, que eran unos genios, sabían bien por qué lo hacían la sentencia, la pena más grave. Tiene una cosa curiosa adentro, y lo digo aunque pueda demostrar una cierta vanidad al expresarlo. El exilio es tanto más grave cuanto mejor es la calidad humana de aquel a quien se aplica. Hay en la vida hasta ordinarios para quienes es premio. Pero en fin, bueno, dejemos el exilio que... Hay otro tema que nos preocupa a todos. Su máxima aspiración es ser presidente de la República. No. Yo no soy un tonto. Si yo consultara mis conveniencias personales, y no digo conveniencias en sentido material y menor, pero digo conveniencias en sentido de prestigio personal, de relación cordial con la mayoría de mis conciudadanos, rehuiría desesperadamente la mera eventualidad de tal tarea, porque no va a ser tarea fácil, y porque un Uruguay arruinado materialmente, no tanto espiritualmente, que en eso
el país se ha mantenido enhiesto, pero con problemas terribles. Vivirá, cuando recupere la vigencia de las libertades públicas, momentos de exultante alegría, pero simultáneamente, casi desde el comienzo mismo, comenzarán a aparecer los terribles problemas de un legado tremendo. Y bueno, no sé cuánto tiempo durará la esperanza, vendrán los conflictos, los enfrentamientos, y entonces no le arriendo la ganancia a quien tenga que presidir una tarea semejante. Bueno, el ideal sería verse a sí mismo como contribuyendo a recuperar las libertades públicas, a reimplantar la democracia en su país, pero mirándolo todo, bueno, con la comodidad a que tiene derecho a aspirar un hombre que ya tiene una vida política muy pesada sobre sus hombros. De manera que personalmente no lo deseo. Agrego también que no soy hombre de rehuir responsabilidades. Y no integro una colectividad política que históricamente se haya caracterizado por eso. Ahora vamos a mi responsabilidad. Si el último obstáculo de las estrategias políticas preelectorales estuviera en el caso Ferreira, en la rehabilitación y la posible candidatura a la presidencia de Ferreira, ¿usted resignaría esa aspiración? Pero es que el solo hecho de que en el país se haya venido planteando la cosa así implica plantearla al revés. Bueno, ojalá el único problema que tuviera planteado el Uruguay fuera solamente si se le restituyen los derechos cívicos a Wilson Ferreira Aldunate, al general Sereñi o al Partido Comunista. Pero no me discutirá que es un problema. Supongamos que fuera el último, que lo demás se pudiera superar. Es decir, hay un sector muy importante del Uruguay que quiere que usted sea candidato a la Y presidencia. naturalmente la convención de mi partido proclamó mi candidatura por 387 votos a 15. De manera que yo me siento investido de una tremenda responsabilidad e integro las filas de un partido a quien nunca le ha gustado, como es natural, que le enmiende la plana desde afuera, o que desde afuera le indiquen quién puede ser candidato y quién puede dejar de serlo. Pero el problema no es ese. El problema es el otro, mucho más grande, que no se advierte y que a veces deliberadamente se oculta, que está detrás de eso. El problema es saber si nosotros, a partir de la ya tan cacareada fecha del 1 de marzo del 85, vamos a tener o no un régimen democrático que respete las libertades públicas y la convivencia pacífica de los ciudadanos en un clima de libertad. Le agradezco Pero si eso fuera verdad, esa aclaración. Pero si eso fuera verdad, para obtener eso, para obtener un país reconciliado con una democracia vigente, bueno, naturalmente que ¿qué puede importar Wilson Ferreira o el general Sereñi o 100 Ferreiras y 100 Sereñi juntos? No, el problema es que hay muchas otras cosas paralelamente en juego, porque nunca han dicho a las Fuerzas Armadas, y hay gente que se empeña en no creerles, y yo les creo, porque las Fuerzas Armadas, a través de sus voceros, bueno, no quiero decir las Fuerzas Armadas, prefiero decir los voceros, porque nunca se sabe con exactitud si los voceros interpretan realmente la voluntad o el pensamiento de aquellos cuya autoridad invocan. Pero las voces, digamos, oficiales que se han oído en los últimos tiempos han reiterado que en el Uruguay habrá proscripción de Ferreira, proscripción de Sereñi, proscripción del Partido Comunista, pero además habrá control del gobierno elegido por el Consejo de Seguridad Nacional, habrá la potestad del ejército para designar por sí y ante sí los comandantes en jefe, habrá la imposibilidad del poder político que emane de la soberanía para controlar el poder ejecutivo. Y habrá limitaciones tremendas a la libertad individual en forma de desaparición o restricción de algunas garantías esenciales que vienen desde 1830. Bueno, en esas condiciones, no, absoluta, categóricamente no. Y esto es lo que hay que decir concretamente. Vamos a tener en el 85 o no un gobierno democrático. Si realmente vamos a tener un clima de libertad total, con pleno goce y ejercicio de todos los derechos ciudadanos tradicionalmente amparados por nuestra Constitución, entonces es poco. Lo que pasa es que del otro lado,
Cuando se dice Ferreira no puede ser candidato. Cuando se dice Seregni no puede ser candidato. Lo que se está diciendo es, yo digo que me voy, pero me quiero quedar. Y la demostración palmaria de que es así es que me reservo el derecho, nada menos que decirle a una colectividad histórica, miren señores, usted es un partido político el más grande del país, con una vieja e ilustre historia, pero tiene muchos derechos, pero no el de elegir sus propios candidatos. Y esto es un síntoma. La seguimos. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Doctora Donate, en este regreso a... Un momentito, tenemos un anuncio que hacer previamente. Perdón, Sí, perdón, los señores que están parados delante, que vinieron después. Por favor, se puede correr. Se lo vamos a hacer así, ¿no? El anuncio que teníamos que hacer previamente es que ha habido un pequeño cambio al programa que habíamos anunciado, razón por la cual el senador Ferreira Donate va a hacer declaraciones acá en el aeropuerto. La entrevista prevista con Raúl Alfonsín para las 5:30, a pedido del presidente, se ha trasladado para una cena en la residencia de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, que a su vez emitió una declaración de bienvenida el doctor Óscar Allende, del Partido Intransigente, que vino acompañado de Diego May Subiría y el diputado Miguel Monserrat. Muchas gracias. Queremos saber, señor Ferreira Donate, cuáles son sus primeras declaraciones al pisar el suelo argentino. Bueno, es muy difícil para mí expresarlo en palabras. Ya cuando estuve en diciembre, yo tuve oportunidad de expresar la profunda emoción que significaba para mí encontrarme con un Buenos Aires distinto, radicalmente distinto de aquel triste, atribulado y con miedo que en circunstancias muy dramáticas abandoné en 1976. ¿En qué medida el gobierno radical en Buenos Aires precipita una salida electoral en Uruguay? Yo diría, usted sabe que el deber de todo exiliado es no intervenir en política interna de los países que visita y que lo reciben y lo acogen y lo amparan. Pero creo que el mejor honor que le puedo decir, que le puedo hacer al actual gobierno argentino es no hablar del gobierno radical, sino del gobierno que los argentinos se dieron a sí mismos. Y que es el gobierno de todos, de los radicales y de los que no lo son. Para mí esto es lo realmente emocionante del proceso argentino, llegar a una ciudad como llegué yo en diciembre, donde nadie festejaba un triunfo sectorial, sino el triunfo de la patria entera. Señor Ferreira, ¿cuándo piensa volver al Uruguay? Bueno, usted me permitirá que esa noticia yo la reserve para un acto que tenemos preparados los compatriotas el próximo 28 por la mañana a las 11 de la mañana en la Federación de Box. En la Federación de Las Box. elecciones de este año en Uruguay pasan, por supuesto, por el levantamiento de la proscripción que hay hacia usted, hacia Liber Seregni y hacia el Partido Comunista. ¿Cuáles son las posibilidades de que el actual régimen militar levante esa proscripción? Yo preferiría decir las cosas al revés. No creo que el régimen militar fuerza suficiente como para impedir que el pueblo imponga su firme decisión de lograr un clima democrático en un ambiente de libertad total. Yo sé, porque el pueblo así lo quiere y contra el pueblo entero nadie puede, yo sé que en noviembre tendremos elecciones libres en las cuales podrán comparecer todos los partidos y todos los ciudadanos. Es decir, tendremos elecciones, porque si no es así, se trataría meramente de una farsa. ¿Usted ha tomado contacto con algún sector de las Fuerzas Armadas uruguayas como para tener tanta seguridad o tenemos que pensar en un enfrentamiento muy serio entre el pueblo uruguayo y las Fuerzas Armadas de Uruguay? Yo preferiría no plantear las cosas así. Yo no he tenido contacto alguno, directo o indirecto, con las Fuerzas Armadas. Pero sé lo que piensa, sé lo que quiere mi pueblo y sé lo que mi pueblo hará para imponerlo. ¿Esto puede ser por desprestigio de las Fuerzas Armadas, señor? Bueno, nosotros estamos librando una batalla para recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas. Quiero decir,
Nosotros estamos luchando para que las Fuerzas Armadas de mi patria vuelvan al cuartel. Y cuando yo lo digo así, alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué expedirse en estos, si se quiere, peyorativos, despectivos? No, ningún médico encontrará desdoroso que se le diga que los médicos deben estar en los hospitales. Ningún maestro considerará ofensivo que se le diga que los maestros deben estar en las escuelas. Y los soldados deben estar en los cuarteles y allí imponer las órdenes que legítimamente imparta el único depositario del poder legítimo, que es el gobierno que el país libremente elige. ¿Qué características deberá tener ese gobierno, señor Ferreira? ¿Qué características? Las características son necesariamente de unidad nacional. Nosotros, lo digo con cierta vanidad, aunque no preciso un dato muy conocido, mi partido movimiento de clase alguna para imponerse electoralmente porque representa mucho más que la mayoría absoluta de los orientales. Señor. Pero, es menester un clima de unidad nacional, no para ganar las elecciones, sino para que las elecciones sean posibles. Es con el pueblo movilizado y en la calle que en noviembre tendremos una consulta popular legítima. Y después de noviembre, un gobierno popular será viable solamente si reposa no sobre una mayoría por grande que sea, sino sobre un entendimiento que abarque el mayor número posible de sectores de la vida nacional. A su regreso, señor, ¿tendrá que comparecer ante tribunales militares? Yo no tengo la más mínima idea. Yo regresaré cuando mi partido se le dé la gana y cuando a mí se me dé la gana. Y respondo por mis actitudes. Lo que hagan los demás a mí poco me interesa. Doctor, ¿son muchos los obstáculos que habrá que superar para una apertura democrática en noviembre? Yo no creo. Tengo la certidumbre de que el triunfo está al alcance de la mano. Para obtenerlo basta usar, bueno, la única arma de que disponemos, que es las inmensas multitudes, las mayorías nacionales. La gente en la calle, militante, movilizada y en una actitud, bueno, de creciente cristianismo. Seguimos conversando en la Casa Rosada y amigos. Sí. Usted sabe que es una de las personas más odiadas por el régimen militar de No su país. creo, yo no puedo ser odiado por nadie. Pero usted cree que la pregunta... Mire, estas cosas siempre son de ida y vuelta. Yo soy un sujeto que cada vez tengo menos odios dentro. Y por lo tanto no alcanzo a comprender cómo alguien pueda tenerme odio a mí. No ando por la vida tampoco, creo que pueda andarse con los ojos en la nuca. Creo que hay que mirar hacia adelante y confiar, bueno, en el buen sentido de los orientales. Y me están tirando del saco desde hace 10 minutos diciendo que tenemos que poner a las 16:45, inmediatamente después de la entrevista con el ministro del Interior en Casa Rosada, habrá una rueda de prensa en la misma Casa Rosada. Pregunta más, tiene que ver con la reunión. ¿Usted puede llegar a solicitar al gobierno argentino algún tipo de intermediación para que se levante esa proscripción que ustedes?
entendimiento. Pero vamos a definir con la mayor claridad posible qué es esto de un entendimiento. Naturalmente. Hay quienes entienden, quizás, y también, ya sin quizás, sino seguramente inspirados en los más nobles propósitos, que toda movilización popular intensa puede crear obstáculos a un eventual entendimiento que nos saque de esta pesadilla. Hay quienes entienden que el menester, bueno, para acudir a una expresión que en mis pagos se repetía con frecuencia, que es menester por sobre todas las cosas no irritar al siervo. Hay quienes creen que tenemos que dar un ejemplo de gran mesura y no fijar claramente la intensidad de nuestras demandas, porque eso puede estar contrapuesto a la iniciación de toda negociación. Y en cierto modo es verdad que hay que negociar y que hay que predisponerse espiritualmente a la negociación. Pero también es verdad que para negociar es menester ser fuerte y exhibir su fuerza. Y además hay que negociar en la convicción del triunfo. Yo nunca he visto, jamás he visto ni veré triunfar en una negociación cuando quien la aborda descarta de antemano que va a ser derrotado, que está perdido. Entiendo que pueda haber, y no creo que exista un estilo de negociación que consista en proclamar en voz alta qué es lo que se pretende conseguir, pero simultáneamente se avise también en voz muy alta, quizá más alta todavía, que aunque no se consiga no importa nada porque la negociación igual se realiza. Este no es el camino nacional. Este no es el camino nacional. El camino nacional es el entendimiento, pero que tiene necesariamente que reposar sobre la convicción de que la fuerza hoy no está en quienes poseen las armas. Hoy la fuerza está en el pueblo movilizado, en la voluntad popular. La fuerza está en la gente. Con la gente no puede nadie. Si la gente se siente unida, cuando se siente, la palabra le gusta a muchos compañeros y a mí también, cuando se siente integrante de un todo, cuando cada uno siente que él y los que lo rodean son todos, y frente a eso nadie puede. Esto es lo que tenemos que meternos todos los orientales en la cabeza. Que solamente con unidad, con férrea unidad, y que se traduzca en movilización popular intensa, podremos sacarnos la dictadura de encima. Y es bueno. Miren que, repito, mi disposición espiritual no es voy para que hagan conmigo lo que quieran, porque me sé. Mi disposición es voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que conmigo. El directorio dirá, pero también les digo que el tiempo se nos escapa de las manos. No puede demorar. No puede demorar. Así como no puede demorar el inicio de la movilización popular. Yo le he pedido al directorio que no demore tampoco la determinación del momento preciso. Que no será naturalmente clandestino que yo a mi patria, que es mi casa, entro por la puerta principal. El otro día, en una audición de televisión aquí, un compatriota, ¿vale? Yo le conté algo de las mil cosas que uno ha aprendido en esta vuelta por el mundo.
le dije que uno llegaba a Panamá y en Panamá, así como un chileno mira sobre sí mismo y termina siempre mirando hacia la cordillera, en Panamá, que a cada uno de nosotros otorga la Constitución de la República y toda la tradición nacional. Pero, si se llegara el caso, hablaremos después de esto, bueno, hay cosas en las cuales se puede ceder si lo que se obtiene a cambio de grande o prácticamente todo. Pero no digan que no antes de saber lo que voy a decir. Lo que yo afirmo es que nunca nadie planteó el tema en esa forma. El problema no era solamente si yo tengo derecho a ser candidato proclamado por mi partido, que lo hizo además por una mayoría, no digo con orgullo, histórica. Fueron 387 votos a 15. Es el problema también de si yo pudiera tener tan poca dignidad o mi partido pudiera tener tan poca dignidad como para aceptar comparecer a una elección donde al Frente Amplio se le prohíba votar a General Serena. Con candidatos prohibidos y candidatos permitidos, con partidos políticos autorizados y con partidos políticos vetados, no me sirve porque eso no es una elección, esto es un fraude. Lo digo claramente, entiéndaselo bien, con extraordinaria nitidez. No sirve una elección donde el gobierno sea quien diga que los comunistas no pueden votar. Saldrá a pelear para que los comunistas puedan votar y después saldremos a las tribunas a pedirle a la gente que vote por nosotros y no por los comunistas. Porque sería trágico, sería un error histórico trágico que alguien en esto pudiera equivocarse, cualquiera sea el bando en que milite. Es bueno que esto lo sepan los ciudadanos uruguayos todos, pero es bueno que lo sepan también quienes, invocando y quizá mal invocando al ejército de la patria, asumen hoy su representación. Es bueno que lo sepan todos. En esto cometería, repito, un trágico error histórico quien creyera que nuestras afirmaciones son solamente palabras. Nosotros no tenemos fórmulas alternativas. Acomodando el cuerpo para ver cómo podríamos votar si es que no se vota en libertad. No, nosotros vamos a votar libremente. Y punto. Y fíjense ustedes que además esto depende de la aplicación del mero sentido común. Yo no dudo, ¿cómo voy a dudar? Que si siguen modificando la ley de partidos políticos que ellos mismos establecieron, va a llegar un día que con una firma sola baste para obtener para registrar una candidatura presidencial. Claro que es así en un régimen donde ya desde la primera versión de la ley los partidos perdieron el derecho a ser dueños de su nombre y de su aparato institucional. Porque mañana el señor General Álvarez podría inscribirse como candidato del Frente Amplio y nadie podría impedírselo legalmente. Y lo que yo digo también muy claramente es esto. Si es verdad
que el único obstáculo para la democratización del Uruguay, si es verdad que el único impedimento para que allí se viva en un régimen de libertad, aquella libertad que antes conocimos, si es verdad que lo único que obsta a que en Uruguay los militares sigan juzgando a los civiles en sus cortes marciales, o que se sigan clausurando diarios, o ejerciendo la censura previa, o asesinando gente con el submarino, o encarcelando sin autorización judicial, o manteniendo preso a quienes fue con libertad. Si a mí se me asegura que el precio que hay que pagar por obtener todo eso es mi candidatura, no, eso no es una renuncia, no, yo no soy hombre de renunciar, no, yo soy un combatiente. Pero si mañana el gobierno militar me dice, ciudadano Ferreira, aquí empieza a regir integralmente la Constitución de 1967 sin ningún agregado y sin una coma de menos. Si a mí me dicen, aquí nuevamente hay gobierno popular libremente elegido, sin proscripciones de individuos y sin proscripciones de partidos, si aquí de hoy por delante están contemplados todos los reclamos que al pie del obelisco formuló la totalidad de la ciudadanía nacional, el precio de mi candidatura es un precio pequeño y yo lo doy. Acepto aquello a lo que jamás se podrá acceder. No. Esta cosa importa cuando se dice que no a algo que está dispuesto a otorgar la inmensa mayoría de los orientales. Del no de ustedes, yo, bueno, conservo la emoción. Pero, el país es demasiado grande y su angustia demasiado intensa. Así que queden las cosas bien claras, Si a cambio de eso es toda la libertad, entonces Ferreira no es candidato. Pero solamente si es todo, absolutamente todo. De disputarle el electorado al general Sereñi. De la República por el Frente Amplio, porque representa un sector importante de la civilidad oriental y porque Sereñi es su legítimo conductor. Lo era antes y no es más ahora, después de haberle dado no solo a sus compañeros, sino al país entero, una estupenda lección de dignidad y de sufrimiento. Respuesta variada al nivel popular. Mis correligionarios dicen no. Mis correligionarios me dicen, tú no puedes ir porque no tienes derecho a someter al partido a la situación
de ofrecer un rehén. Hay otros que dicen, tú tienes que ir porque no te va a pasar nada, porque no... En esto déjenme hablar serenamente y con gran tranquilidad y los aplausos o los silbidos lo dejamos para el final, pero muy serenito vamos a hablar de esto. Otros dicen, tienes que ir porque no te va a pasar nada, agregando un argumento curioso, no te va a pasar nada porque eres un civil. Como si la historia, lo que hubiera demostrado los últimos años, fuera otra cosa que a quienes precisamente en general les fue peor fue a los civiles. Pero, en última instancia, yo he tenido que exigir también aquí ser el dueño de la decisión final. Y tengo que exigirlo por una razón muy sencilla, y es que en esto no puedo confiar en el juicio de mis compañeros, no puedo confiar en el juicio del directorio de mi partido, que también me dice que no. Dale. Yo no tengo alma de Marte, ni vocación de preso, lo he dicho en más de una oportunidad. Creo que sería ridículo que yo dijera, me voy a Montevideo a someterme a una justicia que no es justicia y a poner las manos para que me esposen, sabiendo que enfrente tengo no un adversario que invoque ley alguna, sino meramente la arbitrariedad más pura y la política más mezquina. Porque mi procesamiento fue, ustedes lo saben bien, un acto de pura venganza política, porque de esa mi presunta conexión. El Partido Blanco en el día de hoy en el Uruguay pidió, en un documento dado a conocer, que se le permitiera, para que la llegada a la democracia fuera normal, llegarse a usted a Montevideo. Seguramente se lo ha pedido a las autoridades militares. ¿Usted tiene conocimiento? Usted me mostraba el cable hace unos instantes, claro. Yo no tenía noticia previa. El problema está en que el régimen militar uruguayo, por lo menos la autoridad gubernativa, el presidente de la República y el pequeño núcleo que lo rodea, están empeñados en impedir que en el Uruguay ocurra lo mismo que en Buenos Aires, es decir, le quieren quitar al Uruguay la posibilidad de ver a su gente cantando en la calle con alegría, conmemorando la elección de un presidente por voto popular, y porque a nosotros lo que nos impresiona tremendamente, nos emociona hasta las lágrimas, es ver que en estos días Buenos Aires no ha conmemorado el triunfo de unos sobre otros, que ha habido una conmemoración nacional en la que todos los argentinos advierten que tienen un presidente elegido por mayoría, pero que es el presidente de todos y para todos. Esa alegría popular es la que nos quieren impedir a nosotros. ¿Y cómo impedirlo? ¿Y para qué impedirlo? Bueno, ¿para qué? Para que el señor Álvarez pueda durar. Él no puede durar por ningún otro modo. ¿Y para qué? Bueno, ¿y cómo? Impidiendo el desarrollo normal de un proceso electoral. No puede haber un proceso electoral normal si el gobierno se toma o se asigna el derecho de elegirle los candidatos a los partidos. Razonen ustedes por vía de ejemplo. ¿Qué hubiera ocurrido en la Argentina si el gobierno anterior hubiera dicho, bueno, habrá elecciones, pero desde ya adelanto que en ella no podrán comparecer el doctor Alfonsín, el doctor Allende o el doctor Luder? Eso es una manera de decirle a la gente, decimos que va a haber democracia, pero en realidad pretendemos mantener el contralor total del aparato del Estado. Como se imaginarán, con una cierta tensión nerviosa, pero con una gran tranquilidad espiritual. Y les adelanto que vamos a tener que ser un poco sintéticos, por excepción para despedirnos de la Argentina,
dentro de no muy largo, de los antecedentes de que vamos a partir esta noche a las 21 horas en el Ciudad del Mar del Plata, un barco que hace el viaje corriente a actividad nacional por encima de diferencias de partido, en un tono de otros países de América, argentinos y uruguayos. El régimen ha anunciado, ustedes lo saben, que seré detenido. Es una operación bastante sencilla. Nos hemos fijado para nosotros el día de mañana en Montevideo, y cuando digo nosotros, digo no solamente los que vamos en el barco, sino la multitud que allí se congregará para recibirnos. Y no digo solamente la gente de mi partido, digo la gente de todos los partidos, que esto no es una ocasión partidista, sino un reencuentro nacional. Nada logrará apartarnos de nuestra decisión de que esto sea una fiesta. Nosotros no queremos que sea un enfrentamiento ni una confrontación. Queremos que sea una celebración, como ocurre siempre que una familia logra reencontrarse después de un largo apartamiento. Son 11 años, 11 larguísimos, demasiado largos años fuera de la patria. Y a la patria, al hogar, se vuelve sonriente y celebrando las circunstancias. No atenderemos provocaciones y no ocurrirán disturbios por la mera y sencilla razón de que no queremos que ocurran. Si alguno aparece, será artificialmente creado. El régimen denuncia la presencia en Montevideo de agitadores extranjeros. Yo no sé por qué los agitadores siempre son extranjeros. Agitadores extranjeros munidos de armas de toda naturaleza. Y algún compañero se ha preguntado, si hay tanto ejército, si hay tanta policía, si conocen a los agitadores hasta el punto de que han aún determinado su nacionalidad y saben las armas de que van munidos, ¿por qué no los meten presos? En fin, tengo la esperanza de que un poco de sentido común quede todavía. Tengo esperanza, aunque no demasiado. Y porque conservo alguna, supongo que esto será solamente un procedimiento no muy elegante para lograr que la gente atemorizada no vaya, como era su deseo, a celebrar el acontecimiento en la calle. Aún así, creo que no tendrán éxito. En mi país, la gente hace ya mucho tiempo que dijo basta. Hace mucho tiempo que ha decidido sacarse de encima esta pesadilla que ha soportado por demasiado tiempo. Y ustedes saben que en un mundo político donde es difícil prever las cosas, hay una sola verdad innegable. Y es que cuando la gente quiere, siempre puede. Esto es lo único que deseaba decirles. Tengo la esperanza de verlos, o por lo menos de ver a la mayor parte de ustedes mañana en Montevideo, o por lo menos que ustedes me vean a mí, no sé en qué circunstancias. Senador, perdón, previendo el caso de que usted sea detenido. Yo, claro, hace bien en pedirme que haga la exhortación por anticipado, porque después del preso es difícil andar haciendo exhortaciones. Pero yo le pediría a la gente que conserve la calma,
que no pretenda heroicidades baratas que a nada conducen, pero que sí no cese, sino que acreciente la movilización popular. Yo creo que no hay que desactivar una creciente actitud de oposición que la gente va exhibiendo, que casi llegó a su clímax a principios de este año, que luego diversas circunstancias disminuyeron en su ritmo, pero que ahora nuevamente va a crecer hasta llegar a ser absolutamente incontenible. Senador, esta organización del régimen... Sometido a ninguna forma de proceso jurídico. El problema es puramente político. Y a la ley y todo eso. ¿Con el gobierno dictatorial uruguayo puede llegar a condicionar de alguna manera las elecciones del 25 de noviembre? ¿Qué elecciones del 25 de noviembre? Es otra cosa. Todo el mundo dice que va a haber elecciones del 25 de noviembre, pero los militares. Los generales, cada vez que hablan en mi país, y el gobierno, cada vez que se expide oficialmente, dice que el próximo 25 de noviembre habrá elecciones. Sí, previamente, y solo si previamente, los partidos aceptan modificar la Constitución sin consulta popular, por mero pacto entre los dirigentes políticos y los generales, valiente manera de reformar una Constitución y estableciendo un sistema que asegura el control del gobierno civil por el aparato militar. De modo que lo que se anuncia es que habrá elecciones si previamente los partidos aceptan condiciones que se sabe de antemano son inaceptables para los partidos. ¿De qué manera va a oponerse el partido a esos condicionamientos? Oponiéndose, basta oponerse. ¿O usted cree que en mi país puede haber elecciones sin mi partido? ¿Usted cree que en mi país puede haber elecciones sin el Partido Colorado? ¿Usted cree que en mi país puede haber elecciones sin el Frente Amplio? Senador, perdón, para usted, ¿cuál es el partido de mayor oposición? Bueno, yo creo que, mire, yo me cuido mucho de no hacer afirmaciones que puedan contradecir nuestro objetivo unitario fundamental. Yo creo que el mayor opositor en el Uruguay es el pueblo. No le pongo cintillo ni nombre de partido. Creo que es la gente la que está protagonizando el episodio de la oposición. Y creo que no es buena cosa.
Nunca más. Nunca más. Es una cosa de la historia. ¿Dónde está? Una tomita nomás de 20 segundos. La gente de los edificios, ¿no? Sí. La bandera uruguaya, mira. El operativo de la Armada Nacional para detener a Wilson Ferreira Lunate Profesor Carlos Julio Pereira, ¿qué significación tiene en la historia moderna del Uruguay el regreso de Wilson Ferreira Lunate junto al directorio y partidarios del Partido Nacional? Hemos asistido a un episodio, yo creo que inédito en nuestra historia, y algún día lo contaremos con orgullo a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Hemos vivido el regreso al país de un hombre que simboliza la reconstrucción democrática de la República. Entonces creemos que al volver en esta forma, por su propia voluntad, tratado, debo decirlo, con la consideración debida a un líder político, por las fuerzas que hasta ahora han intervenido en este episodio, yo creo que si de aquí en adelante todos ponemos igual fervor para reconstruir el Uruguay, lo vamos a lograr. He dicho alguna vez que cada hombre es esclavo del destino y tiene que responder al desafío de la hora que le toca vivir. A nosotros nos toca vivir esta hora tremendamente difícil. Enfrentamos este desafío, lo aceptamos y vamos a llevar adelante todos juntos la reconstrucción del Uruguay, si sigue primando la cordura por encima de la violencia, si sigue imperando la justicia por encima de la arbitrariedad, y si por encima de toda exacerbación encaramos el porvenir con serenidad, con optimismo y con esperanza. Le agradezco su gentileza, muy amable. Gracias a ustedes. Los vaticinios que se formulaban cada pocos instantes por todos los medios de difusión, alertando sobre perturbaciones
convulsiones y todo tipo de violencia en las calles de Montevideo, recibió una rotunda y expresiva respuesta del pueblo uruguayo, que en orden, en paz, en tranquilidad, Susana Ferreira, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué novedades tiene de su esposo y de su hijo? Bueno, las novedades que tengo son las del domingo, que los vi muy bien, pero nosotros los podemos ver solo 2 veces por semana, así que hasta el jueves no sé. Desde el punto de vista físico y anímico, ¿cómo están? Sí, ahí están espléndidos los dos. Sí. Señora, en este momento se barajan distintas hipótesis políticas, inclusive de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Yo declaraciones políticas no. Naturalmente, pero su esposo está enterado de todo lo que está transcurriendo en el país. Sí, como no, él recibe periódicos y escucha la radio. Está enterado de todo. ¿Televisión no puede ver? Y sí, un poco también, de vez en cuando. ¿De su hijo Juan Raúl? Igual, tiene periódicos y tiene radio. ¿Ustedes han hablado con los abogados y le han transmitido alguna inquietud, tanto a Wilson como a Juan Raúl Ferreira, con respecto al proceso? Bueno, inquietud no tenemos ninguna, porque esto es un caso político y se va a resolver cuando se arreglen las cosas del país, porque cargos contra ellos no tienen ninguno. Nada más que discrepar, como discrepamos todos los que estamos por aquí, por alrededor, en las casas, en todos lados, todos discrepamos. Señora, en esta última semana han tenido contactos con dirigentes políticos de otros partidos. Si han recibido la adhesión o la visita. Dime, yo te pedí que no me pidieras declaraciones políticas, por favor. No, yo no recibo ninguna visita, no. Yo personalmente ninguna. Es amable, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Rodeó a Susana! Susana, tranquila. No, yo me ofrezco a ir yo y que los demás queden. De ninguna manera. De ninguna manera.